Alfonso Herrera González, de 67 años, nos llama de Izcalli. Yo estoy totalmente a favor de la pena de muerte. En Estados Unidos no tienen tantos problemas porque tienen esto precisamente. Mientras se siga escuchando a derechos humanos, no se va a avanzar. Ya no podemos seguir manteniendo a delincuentes que siguen operando dentro de las cárceles. Pena de muerte para delincuentes. Pero no todos los estados de la Unión Americana tienen vigencia con la pena de muerte. Sí, además se ha ido eliminando. ¿Por qué? Sobre todo por el elevado número de inocentes que son ejecutados. Ahora, con las pruebas de ADN, como ellos guardan muy bien la evidencia, la mantienen muchos años, se ve que en muchos delitos el ejecutado no era inocente. Son demasiado elevados, del orden del 5%. Están matando un 5% de personas inocentes, nada más, las matan nada más para satisfacer la indignación pública. Olga Marín González, 57 años, de Ixtapalapa. Yo estoy a favor de la pena de muerte a secuestradores. Son entes sin alma que por dinero sacrifican vidas. Se creen omnipotentes. Obtienen dinero fácil, amenazando y atentando contra lo más valioso que es la vida. Para mí, ese es el peor crimen. Eso es lo que estamos diciendo, que ahora hay un consenso que indica que la mayor parte de la gente en México está clamando por la pena de muerte, por la invasión del delito y por el solo hecho de vivir con una inseguridad, que lo hemos estado diciendo desde temprano, no permitir ni a... Los niños viven en estado de sitio, enclaustrados. Y es que en México sí hay pena de muerte, nada más que del otro lado de la balanza. La pena de muerte es para el que es asaltado y si de alguna manera se pone resistencia, ese es el que muere, o el que no. O aunque no, lo matan porque sí. De Tlalpan, una mujer de 50 años nos dice: yo sí creo que debemos aplicar el ojo por ojo. Serviría como ejemplo y otros lo pensarían antes de cometer un delito grave. María Elena Bonada Hernández, de 60 años, en Cuauhtémoc. Hace algunos años vi en un noticiero una estadística de los países y estados que tienen pena de muerte. Se aclaraba que en ninguno de estos había disminuido la delincuencia. Incluso en los que aumentaba la pobreza, el desempleo y la desigualdad, también aumentaba la delincuencia, sin importar que existiera la pena de muerte. María Eugenia Casas Gallardo, 74 años, de la colonia Doctores. Las personas que están en la cárcel sí hacen cosas útiles. No solo los tienen ahí jugando. Hay talleres donde elaboran los uniformes y las botas que usan los policías. Si van a los reclusorios, pueden ver esto, pero mucha gente lo ignora. Soy abogada y lo he visto. Por cierto, he visitado varios países de Centroamérica y Sudamérica. Y cuando la gente se entera que soy mexicana, se emociona y me dicen que oyen a Héctor, que son fieles seguidores. Pero eso era antes, ¿no? Creo que una de las hazañas de derechos humanos fue evitar que trabajaran los presos. ¿Cómo hazaña? ¿Cuántos años? Es irónico, pues. Vaya. Entre comillas, pues. Evitar que trabajaran los presos, que ganaban buen dinero, que hacían algo útil, hacían uniformes, placas, una serie de cosas que requería el gobierno. Durante mucho tiempo, los mesabancos que se utilizaban en las escuelas eran hechos en los talleres de carpintería de las cárceles. Ahora no hacen nada. Nada. Y les permitía tener, claro, les pagaban 5 pesos o cualquier cosa así muy significativa, pero se los guardaban y se los daban al salir. No, además era terapia. Estaban en tratamiento cuando tenían algo que hacer. Una terapia ocupacional. Eso por un lado, y por otro lado manejaban un oficio que igual saliendo les permitía tener una forma de sostenerse. Y ahora lo que han incrementado son las actividades culturales.
Hay clases de teatro, hay clases de pintura, algunos certámenes de belleza también por ahí y otro tipo de cosas. Alfonso Mendoza Pedraza, de 76 años, de Tlalnepantla. ¿Cómo? La pena de muerte debe aplicarse ya, porque más tardan en entrar que en salir de la cárcel. Ahí está el Menchito. ¿Cervantes qué? Ese vivió una experiencia única, yo creo, ¿no? Aprendido y soltado, vuelto a aprender y vuelto a soltar. Y finalmente, porque está mal estructurada la detención, o porque asustó al juez, o porque se gastó sus buenos dólares. Sí, pero con pena de muerte son esos obstáculos al triple. Pueden durar 15 años o 20 años el litigio, hasta que finalmente Cuad lo mata. Es muy difícil. Lo hemos visto en las ejecuciones gringas, que efectivamente cuando es llevado al patíbulo, ya ni se acuerda la sociedad de qué fue lo que hizo. Es que no es la pena de muerte, es todo el sistema judicial. Deberíamos de pedir justicia. Exacto. No pena de muerte, no queremos venganza, queremos justicia. ¿Qué caso tiene? Yo sí estoy de acuerdo en la pena de muerte contra el secuestrador. Pues sí, nada más de que le tengo noticias. Desde hace más de un año, año y medio, no se procesa ningún secuestrador. No se declara culpable, vamos. Se les agarra, se les detiene y todos están en proceso. No se les ha emitido un juicio. Si no empezamos por ahí, ¿cómo vamos tan siquiera a castigarlos? Ya no digamos a matarlos, a ejecutarlos. La ampliación hay una tesis muy interesante que la pena de muerte en enfrentamientos in situ, infraganti, es una extensión de la defensa propia. Es decir, hay lugares en donde si el ladrón o el asesino muerto muere por un tiro en la espalda, ya no cuenta como defensa propia. No, todo eso debe ampliarse. Es decir, cuando la muerte de los delincuentes ocurre en caliente, debe contar como defensa propia. Gracias. Silvestre Cervantes León, de 43 años, en Ixtapalapa. Su nombre. Pero claro que el gobierno aplica la pena de muerte en México. Si no me creen, revisen cuántos desaparecidos hay en cada sexenio. Lo que pasa es que no es oficial. Pero no se sabe de quién son víctimas los encontrados como despojos ya únicamente en esas tumbas. Cuando usted se refiere al gobierno, ¿quiere decir que el gobierno sale y los mata? ¿Radio Centro? ¿Y dónde? ¿Para qué? ¿Qué utilidad? Por favor, vamos poniendo las cosas en claro. Son grupos criminales que se están peleando territorios, que extorsionan. Sí tiene la culpa el gobierno de que suceda todo eso porque no aplica la justicia. Sí, pero el gobierno no es el asesino. El gobierno no jala el gatillo. No tiene una dependencia de desapariciones. Desaparezcan las 50,000 porque no los quiero ver. Aunque no han dejado de existir los llamados escuadrones de la muerte, que creo que la última actuación notoria la tuvo Brasil, ¿no? Honduras. Bueno, hubo en Honduras, en Brasil. Brasil era la más llamativa porque ejecutaban niños. Con la premisa de que no querían que crecieran y se volvieran en criminales mucho más peligrosos. Eso es lo que llamaba mucho la atención en Brasil. Y aquí en México hubo grupos empresariales que lo pensaron realmente. Sí, es pensar, vamos a matar a los delincuentes potenciales. ¿Desde qué edad? Pues desde los 7 años, ¿te parece? Como si tuviera una máquina, como en la película de Tom Cruise, ¿no? Sí, de Tom Cruise. Castigaban. Va, dentro de 20 años va a asaltar y va a matar, mátenlo ahora. Se mata a inocentes. ¿Cómo se llamaba el gobernador de Río de Janeiro? La Cerda. Estableció un escuadrón de la muerte que mataba a jóvenes indigentes. Lucía Flores Martínez, 77 años, de Azcapotzalco.
yo también estoy a favor de la pena de muerte. De 4 hijos que tengo, 3 han sido asaltados múltiples ocasiones. Y cuando uno de ellos fue al ministerio a denunciar, lo único que le dijeron fue: mira, mano, cálmate. Denuncias como la tuya, hay muchas al día. Así que mejor dale gracias a Dios que no te pasó nada. ¿Pero qué tiene que ver la pena de muerte con eso? Igual, hay pena de muerte a los asaltantes, está bien. Va uno a denunciarla al Ministerio Público y le dan esa misma respuesta. ¿De qué sirve que haya pena de muerte o lo que sea? Hasta ahí llegó. La gente no entiende que el problema está en el sistema de justicia, como dice Manelik.